Y vamos a ver el capítulo 34 y en el verso número 11. ¿Dónde fue que nos quedamos? En el 11, en el 12, en el 11. Bueno, vamos a leer nuevamente desde el 10. Gloria a Dios. ¿Está usted contento, hermano? Amén. Qué bueno, que Dios lo bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Dice en el verso 10: y Dios contestó: he aquí, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra y en ninguna de las naciones, y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor. Porque es cosa temible la que haré por medio de ti. Observa lo que te mando hoy. He aquí, yo he hecho de delante de ti al amorreo, al cananeo, al eteo y al fereceo, y al jebeo y al jebuseo. Eso lo vimos ayer. Amén. Cuídate de no hacer, oiga, cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra. ¿A dónde vas? No sea que esto se convierta en un tropezadero. En algunas versiones dice: esto se te convierta en lazo en medio de ti. Voy a volver a leer el verso 12. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra. ¿A dónde vas? No sea que esto se convierta en un tropezadero en medio de ti, sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras. Pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio, y tomes a tus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Amén. Padre, te damos las gracias en esta noche por la bendición que tenemos, Padre, de poder estar aquí y no en otro lugar, Padre, sabiendo de que hoy tú has preparado de antemano, Señor, esta mesa para nosotros, Padre, porque tu palabra dice que tú preparas mesa delante de nuestros adversarios. Y ahora, Señor, rogamos para que en el nombre de Jesús sea desarraigado de nuestro corazón toda idolatría, todo aquello que no te da la gloria, todo aquello, Señor, que de alguna manera contamina nuestra vida. Hoy, en el nombre precioso de Cristo Jesús, hacemos muestra la preciosa sangre de Cristo y la rociamos sobre nuestra cabeza hasta nuestros pies, y creemos, Señor, de que hoy tú tienes una palabra, Señor, para nuestra vida, una palabra que exhorte nuestro corazón para volvernos a ti con todo nuestro ser. Rogamos pues que el poder del Espíritu Santo habilite nuestros labios y hoy podamos hablar con toda libertad, sabiendo que el poder de Dios es el que se posesiona de nosotros, para que no seamos nosotros, sino sea tu palabra en nuestra boca. Por favor, Señor, que seamos hallados por dignos hoy en esta noche de poder recibir tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda distracción en nuestra mente, todo espíritu contrario en nuestra mente, Señor amado, renunciamos a todo poder del adversario, y que hoy nuestra mente pueda estar clara para recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén
Amén. Y amén. Amén. Estaba rogando al Señor que nos regalara una palabra, porque muchas de las veces podemos caer en costumbrismos y a veces uno habla y Dios no dice nada. Pero yo creo que el Señor tiene una palabra para usted y para mí. Amén. ¿La va a recibir con gozo? Amén. Gloria a Dios. Como usted ya dijo amén, y como está de acuerdo conmigo en lo que dicen estos versos, entonces vamos a proseguir retomando parte del tema de ayer y continuando con los versos que dejamos pendientes para el día de hoy. Recuérdense que en la parte que leímos al principio del día de ayer, dice la Biblia que el Señor pasó delante de Moisés y Moisés proclamó: el Señor. De repente, cuando usted y yo estamos aquí en la iglesia, de repente como que usted y yo sentimos que hay una presencia muy fuerte, y alguien puede decir: aquí está el Señor. De hecho, así tendría que ser, y de hecho creo que así es. Pero eso entonces nos compromete, porque cuando nos compromete con Dios, porque cuando Dios pasa por una congregación o visita un lugar, definitivamente lo visita para hacer algo. Amén. No nomás el Señor visita un lugar nomás por nomás. Quiero pensar que donde está un pueblo que le alaba y que le adora, entonces el Señor viene para dejar una bendición, pero también para darnos exhortación, aunque la exhortación a veces no nos gusta mucho. ¿A cuántos jóvenes o cuántos de los que están aquí les gustaba que sus papás los regañaran? ¿Verdad que no? Relájese un poquito, ya se puso usted como muy tenso. Bueno, cuando el Señor pasó, Moisés tuvo que clamar estas palabras y decir: Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. ¿Qué escogería usted en esta noche? ¿La ira o la misericordia y la verdad? Qué preguntitas, ¿verdad? Pero inconscientemente usted puede estar escogiendo lo contrario sin darse cuenta. Porque yo prefiero encontrarme con un Dios compasivo y clemente, que es abundante en misericordia y verdad, y no encontrarme con la ira de Dios. Ahora, Dios no se va a irar conmigo a no ser que yo lo provoque. Dios no se enoja nomás por nomás, así como usted. No, Dios cuando se enciende en ira es porque su pueblo le ha dado la espalda y no han obedecido su voz. Hoy, hermano, hoy estaba yo en mi casa cuando oí que retumbó una voz, y yo hasta les dije a mi esposa: ¿ustedes me llamaron? No, me dijeron. Y al ratito oí hablar que me volvieron a hablar fuerte, y entonces yo dije: Señor, yo no sé si realmente estoy soñando o estoy fuera de sí, pero yo oí realmente que me llamaron. Y entonces eso me preocupó y me perturbó un poquito, porque, hermano, yo hoy le traigo una palabra de exhortación. Por supuesto, si usted la quiere escuchar. Porque nos podemos encontrar con el Dios de la ira, y no del que es abundante en misericordia y verdad. Ahora, recuérdense que el verso que leímos ayer dice que Él es el que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y eso lo vimos ayer. Pero se recuerda que también hicimos mención muy relevante cuando mencionamos el pasaje que dice
y no tendrá por inocente al culpable. ¿Sabe que yo me he topado con mucha gente muchas veces que les he tenido que decir algo y hay gente que no obedece? Yo he hablado con personas que a veces les he dado una palabra que no viene de parte mía y no la reciben. Y de repente eso trae sus consecuencias. Por eso, hermano, mire, ayer mencionamos algo. Y entre las cosas que mencionamos que el poder de la tecnología tiene posesionados, en alguna manera, la vida de los niños en este tiempo. ¿Sabe qué fue lo más impresionante? Que al final del culto, en línea estaban todos ahí con sus celulares. Hermano, ¿será que realmente el pueblo está entendiendo? Por lo menos, y yo hoy me preocupaba por eso, por lo menos no se los dé ya aquí. Porque la otra vez en esa línea estaban haciendo, tenían línea todos con la luz apagada y todos con su celular. Hermano, estamos entrando en una etapa en la que usted y yo nos tenemos que santificar, no solo usted y yo, sino también nuestros hijos. Gloria a Dios. Porque a mí me preocupó el pasaje. ¿Sabe por qué? Porque ahí menciona que el Señor castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por eso, si usted analiza el pasaje, se va a dar cuenta que en el verso 8 Moisés se tuvo que apresurar a inclinarse a tierra y tuvo que adorar. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya el Señor por favor en medio de nosotros, aunque el pueblo, oiga, aunque el pueblo sea. Y nosotros vemos a Israel como un ejemplo, hermano, tremendo de que Israel no obedeció a Dios. Y aunque nosotros decimos: Señor, tú eres nuestro Dios y por misericordia nos visita y nos da de su gracia. Por eso a mí me llama la atención que cuando el Señor visita, hermano, nuestra casa, o visita la iglesia, o visita un lugar donde se le adora, pero viene para dejar a nosotros, o dejarnos una palabra que nos pueda llevar hacia la obediencia y no encontrarnos con el Dios de la ira. Porque ¿cuándo es cuando se va a manifestar Dios en ira? Simplemente cuando nosotros no le obedezcamos. Hoy va a estar, todo el culto va a estar así, mi hermano. Ahora, oiga, si he hallado gracia ante tus ojos, vaya el Señor por favor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Lo tremendo es que sí, Dios tomó a Israel por posesión suya, a pesar de cómo eran. Y dijo el Señor entonces: voy a hacer un pacto, y usted y yo, porque alguien diría: eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue para el pueblo de Israel. Pero recuérdense que la Biblia enseña que Él ha hecho un pacto nuevo con nosotros. Amén. Ahora oiga, dice ahí la Biblia que Él iba a hacer un pacto y que iba a expulsar a los amorreos, al jebeo, al jebuseo, al jebeo. Porque si de alguna manera Dios los estaba expulsando delante de ellos, era para que ellos no tuvieran ninguna relación con el pueblo de Israel. Ahora lo estoy viendo en el sentido ya más que todo de un pueblo enemigo que era externo a Israel, aunque ayer lo vimos, que ahora en el sentido espiritual pareciera ser que ahora son enemigos que nosotros tenemos que derribar. Ahora dice: cuídate, ese es el pasaje que yo dejé pendiente ayer. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en un lazo o tropezadero en medio de ti. Y oiga el mandamiento del Señor: derribaréis sus altares
y quebraréis sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras. Pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso. No sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios. Oiga este verso. Y alguien te invite y comas de su sacrificio. Entonces uno tenía que, o Israel tenía que ver de qué manera no se relacionaba con ninguna de estos pueblos, porque en aquel tiempo el pueblo se había dedicado prácticamente a estar pendiente de lo que Dios hablara y estar pendiente de no relacionarse con ninguno de estos pueblos conforme al mandato que el Señor había hecho. Ahora lo interesante es que dijo: yo voy a hacer un pacto delante de tu pueblo, o delante de todo el pueblo, y voy a hacer maravillas, pero de lo que te vas a tener que cuidar es de no tener o de no participar de sus altares, sino los vas a quebrar y cortaréis sus aceras. Pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es Dios celoso. No vaya a ser que alguien te invite y comas de su sacrificio. ¿A cuántos de los que están aquí en estas fiestas que pasaron los invitan? ¿A nadie dice amén? ¿No los invitan? ¿Verdad que sí? Si no es en su trabajo, es en... pero los invitan, ¿o no? Bueno, sí o no, hermano. No, dicen sí, no, sí, no. Ahora, lo tremendo es que uno puede estar pensando de que eso no es nada malo. Pero si no coincide con una verdad bíblica, parte de una mentira. Y todo lo que es mentira con relación a la adoración del Señor es abominable. Hermano, eso es de lo más delicado que uno cree o que uno piensa. Porque estaba leyendo yo otro pasaje, que cuando el Señor, oiga qué interesante, hermano, cuando el Señor visitó en aquel pasaje de Jueces, a mí me llamó mucho la atención ese pasaje. Cuando lo estaba leyendo, si usted me acompaña rapidito, cuando el Señor empezó a visitar a su pueblo nuevamente en aquel libro de Jueces, capítulo número 2, hay cosas bien interesantes que estaba yo viendo ahí. Y mañana, si Dios lo permite, vamos a terminar, porque, hermano, hoy, después de todo esto que usted vaya a ver o yo vaya a ver, procuremos adorar plena o únicamente, no solo adorar, sino obedecerlo en lo que Él nos vaya a mandar a hacer. Ahora dice el capítulo 2: y el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres, y dije: jamás quebrantaré mi pacto con vosotros, y en cuanto a vosotros, no haréis pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribaréis, pero vosotros, oiga, pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? Hermano, yo no sé si de repente pueda haber creyentes que todavía se dejen llevar por este tipo de actividades. Yo creo que usted no, ¿verdad?
de repente puede tener su lucecita escondida. Pero vosotros me habéis desobedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? Por lo cual también dije, oiga hermano, por lo cual también dije, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado. A veces hay cosas que el Señor no quita y que deja ahí. Uno dice, Señor, ¿por qué siento esto? ¿Por qué no me quitas esto? ¿No será que de alguna manera habremos hecho pacto con lo que no teníamos que hacer pacto? Porque hay gente que solo vive con achaques, hermano, y dolores. ¿No será que hubo alguna alianza con quien no tendríamos que hacer alianza? Mire, yo no sé si hubo aquí, no, yo creo que aquí no hubo, pero yo no sé si hay cristianos todavía que el fin de año se dan un cruzado así, un brindis por el año que viene. Eso lo practica el mundo. Eso lo practicaba yo. Eso lo hacía yo cuando estaba en el mundo. No, pero ahora lo hacemos con iced tea, con lo que sea. ¿Sabía usted que en el año que nosotros, pues prácticamente en el año que usted y yo aparentemente entramos a 2020, 20 horas antes, eso ya se celebró Año Nuevo en otro lugar? Y los chinos lo celebran en otro, y otros lo celebran en otro, pero en realidad nosotros tenemos años perdidos. Y por eso la iglesia no debería de vivir el tiempo que está viviendo el mundo, proclamando y declarando lo que no es, porque usted y yo, supuestamente como iglesia de Cristo, estamos en el Kairos, no en el tiempo del mundo. Porque usted y yo estamos, hermano, pendientes de lo que el Espíritu Santo haga, y el Espíritu Santo no está marcando tiempos, sino que la iglesia debe de vivir, según la Biblia, este día como si fuera el último, mañana como si fuera el último. O sea, usted y yo nos despertamos creyendo que el Señor tiene una nueva misericordia. Lo dice la Biblia. Nuevas son tus misericordias cada mañana. ¿Para qué le voy a profetizar a usted yo paz y prosperidad si no la va a tener? Si de repente tiene alguna alianza por ahí con algún compadre y a escondidas se puede echar sus tragos. Le digo porque, hermano, pareciera mentira lo que le estoy diciendo, pero si Israel lo hizo, Israel, el Señor dijo, pero no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? Miren, el 24 tuvimos, perdón, no es contra nadie, perdóneme si quiere, hermano, Dios vive, que no es personal contra nadie. Pero el 24 de diciembre tuvimos culto aquí. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos hicieron fiesta? Yo no creo que, hermano, alguien haya dicho, no, hoy no voy. ¿No será que lo absorbió el ambiente y fue a parar a saber dónde? Y andaba celebrando donde no tenía que celebrar. Tal vez alguien ha de haber dicho, al hermano, ¿por qué cambió el culto para el martes? Si el martes tan bonito que va a ser, con una estrategia lo hicimos, hermano, para ver quiénes realmente podían venir. Como le digo, no es en indirecta, es directa. Hermano, mire, ¿cuántas personas realmente de aquí a 5 años estarán con el mismo fuego? Porque recuérdense que la venida del Señor está muy cerca. Y hay gente que se está yendo atrás, y hay gente que sí lo está envolviendo este tipo de cosas. Ya va a ver cómo termina esos pasajes. Ya va a ver cómo terminan. Yo estaba asustado, hermano, de veras, cuando estaba leyendo. Dije, Señor, ¿será que mejor les hablo de cuando Noé hizo el arca? ¿Será mejor que mejor les hablo cuando Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y el mar se lo tragó? Pero a veces esto es importante, hermano. No a veces, siempre. Porque oiga, el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim. A mí me llama mucho la atención esas dos palabras. Y dijo, yo
os saqué de Egipto. ¿Qué es para usted Egipto? El mundo. Hoy me voy a poner bien feo con usted, hermano, pero la Navidad es de Dios. No. ¿O es algo inventado por el mundo? Mundo. De Roma. Y si el Señor ya nos sacó de ahí, ¿por qué voy a volver nuevamente a lo que todo el mundo celebra? Aleluya. Si no coincide ni siquiera con el nacimiento de nuestro Rey y soberano Salvador. Ahora oiga, y dijo: yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido. Dios cumple lo que promete. Amén. Los que prometemos y no cumplimos somos nosotros. Os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres y dije: jamás quebrantaré mi pacto con vosotros, porque Dios es fiel, hermano. Aunque nosotros le damos la espalda, Dios es fiel. Aleluya. Y en cuanto a vosotros, no haréis pacto con los habitantes de esta tierra. Si eso lo vimos en el pasaje que leímos anteriormente. Derribaréis sus altares. Cuando, hermanos, si hasta sus familiares, cuando lo invitan y ellos no son cristianos, ellos no están pensando que van a compartir lo mismo que usted va a compartir. No. De alguna manera ellos van a tener su altar. Así es, sí. Y entonces no está diciendo vas a derribar tu altar. No, vas a derribar sus altares. Y oiga, pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? Lo pone entre signos de una pregunta. Por lo cual también dije: no los echaré de delante de vosotros, sino que ellos serán como espinas en vuestro costado. Voy a decir algo que es, hermano, es preocupante y algo que es tremendo. Cuando alguien o uno hace alianzas con este tipo de cosas, está participando de ministraciones de espíritus. Que lo tremendo es que tienen sus efectos y después vienen los dolores. ¿Y por qué tengo ese dolor? Ah, ¿no será que acostaste al niño con alguien más? ¿Y por qué tengo esas pesadillas? ¿No será? ¿No será? ¿Será? Yo creo que sí será. ¿No será que te quisiste ir a celebrar a Times Square? Hermano, ¿sabe que yo vi un video? Donde a mí ¿sabe qué me dolió? Sí me sentí triste. Dije: Señor, ¿qué debería estar haciendo el pueblo de Dios cada que, pues por lo menos en nuestro tiempo de cronología, en lo que vive el mundo, pues en nuestro año? Porque definitivamente, pues estamos en este mundo y el mundo celebra sus años y todo. Pero yo estaba viendo un video y dije: Dios mío, qué tristeza de veras. Porque mientras que, hermano, nosotros estábamos alabando y adorando y bendiciendo al Señor, y el Señor nos hizo una transición esa noche, porque yo sentía, hermano, una presencia tremenda. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Estaba bien marcado. ¡Feliz año nuevo! Y agarraban la gran cristianos. No estoy hablando de gente del mundo. Estoy hablando de cristianos. Pero ¿se recuerda que dijimos que Israel era un pueblo de dura cerviz? ¿Y nosotros? Nosotros no, porque aquí estamos, pues. Amén. Diga: los que no vinieron. Los que no vinieron. Yo por eso dije diga, yo no lo dije. Por lo cual también no los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado, y sus dioses serán lazo para vosotros. Y los dioses de este mundo corrompido no vienen para, hermano, traer bendiciones, ni paz y prosperidad y reciba bendiciones,
Porque los dioses de ellos lo que traen son espinas en el costado. Y van a hacer lazos. Y ya no se puede zafar. Es como cuando a usted lo invitan y voy a ir, hermanos que son de la familia, y es un lazo. No fui a mi invitado. No, y es que compraron, fíjense que compraron un gran chancho y hicieron chicharrones y luego, hermano, viene que compraron, puede tener que ir, pero es día de culto, hermano, va a ser 24. Pues sí, pero usted sabe, ¿verdad? Puede ser lazo. Y sus dioses, oigan, sus dioses serán lazo para vosotros. ¿Cómo podía Dios auxiliarlos si estaban agarrados de la mano de otros? Por eso yo le mencioné que decía, Dios es un Dios celoso. Tú no puedes estar haciendo alianza con dioses falsos. ¿Cómo nos va a ayudar Dios? ¿Cómo va a intervenir Dios si nos hemos agarrado de la mano de otro? Amén. Aleluya. Ahora oiga, y sucedió que cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloraron. Hermano, mire qué tremendo, porque el pueblo supo lo que había hecho delante de Dios. Mire, hay gente que sabe lo que está haciendo delante de Dios. Yo sé que hay personas que dicen, yo sé que el Señor, pero el Señor nos perdona. Pero cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Por qué lloraron? Porque se dieron cuenta de lo que habían hecho. Ahora oiga el pasaje que sigue. Y llamaron a aquel lugar, ¿sabe cómo lo llamaron? Boquim. Y allí ofrecieron sacrificio al Señor. ¿Sabe qué significa Boquim? No. Venga mañana. Boquim significa, es que chistoso ese, fíjese. Porque Boquim significa, ¿cuántos tienen la Biblia de las Américas? Amén. Vea la partecita que tiene la parte del verso 5, donde está un 5 también. Llorones. Oiga, ¿qué significa Boquim? Llorones. Eso a mí me llamó la atención. ¿Sabe por qué? Porque hay gente, perdóname Señor, de Valle, Padre Santo, y se pueden ir. Pero a la próximo culto, no, sí vienen. ¿Pero a qué vienen? A llorar. Perdóname otra vez. Ya 4 años. Y por eso el lugar se llamó Boquim, porque quiere decir lugar del llanto. Mira, hermano, qué lindo, y qué lindo es llorar de veras delante de Dios. Señor, te fallé, yo sé, Padre, reconozco, volví a cometer ese error, pero por favor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame a ya no volverlo a hacer. Porque hay 2 formas de llorar, o sea, hay 2 clases de llanto. Pues uno, que uno llore diciéndole, perdóname Señor, de veras, mi Dios, no fue sin querer queriendo. Porque, hermano, y uno salga perdonado y bendecido, y vuelva otra vez, Señor, perdóname por lo mismo de ayer, por lo mismo. Y puede venir la semana que viene, Señor, otra vez perdóname, Padre, ¿por qué perdóname? Entonces ese es el lugar de Boquim. Porque no es lo mismo llorar por haber sido perdonado y decir, Señor, no más, de aquí en adelante no más. Si me llama mi tía o mi tío, mi abuelita, mi abuelito, le voy a decir, nada, sáquese no más. Yo voy a buscar de Dios y voy a ir a alegrarme a la casa de Dios. Porque, hermano, qué triste que el pueblo de Israel lloró y ofrecieron sacrificio. Pero lo sorprendente es que el lugar se llama Boquim, que quiere decir llorones. Hermano, es que, mire, a mí me encanta llorar delante de la presencia de Dios,
Pero no es lo mismo que uno llore por sentir el poder y la presencia de Dios. A uno llorar sabiendo que en el momento que salga uno, Aleluya. va a volver a hacer lo mismo. Por eso, hermano, en ese mismo capítulo, creo que en ese capítulo, o no en ese capítulo, pero más adelante, el Señor empezó a visitar al pueblo, porque los que, mire, Dios siempre quiere liberar a su pueblo, hermano. Amén. ¿Por qué lo quiere liberar? Porque hizo un pacto. Y en el pacto del Señor está liberarnos. El pacto del Señor nunca termina. Dios no quebranta su pacto. El que quebranta el pacto podemos ser nosotros. Ahora oiga, dice en el capítulo número 6 y el verso número 8: y el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo, así dice el Señor. Recuerden que la semana pasada venimos viendo que todo lo que el Señor dice se cumple. Y este profeta vino y les dijo, oiga, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, fui yo el que os hice subir de Egipto, y os saqué ¿de qué? De la casa de servidumbre, y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros, os di su tierra, y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no me habéis obedecido. Oiga, hermano, otra vez. Pero no me habéis obedecido. Y entonces vino el ángel del Señor otra vez, pero ahora vino y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abiserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Amén. Entonces Gedeón le respondió, oiga, entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué es que nos ha ocurrido esto? ¿Por qué es que nos ha pasado esto? ¿Por qué pasaron las cosas? Desobediencia. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Amén. Él respondió y le dijo, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. Ahora, ¿cómo iba a empezar? ¿Cómo iba a empezar la victoria de Israel o la victoria de Gedeón para el pueblo de Israel? ¿Cómo iba a empezar? Obedeciendo. Oiga, ¿cómo iba a empezar? En el verso número, déjeme ver, capítulo número 6, y en el verso 16 le dice, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y en el verso número 25, oiga, ¿cómo iba a empezar entonces la victoria de Gedeón para el pueblo de Israel? Sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años y oiga, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él.
¿Cómo se empiezan a obtener las victorias? Derribando lo que nuestros padres nos hayan suministrado y que no haya venido de parte de Dios. ¿Sabe una cosa? Estaba oyendo en un programa donde entrevistaron a una persona, y entonces era acerca de una festividad que se estaba celebrando, y dijo: pues sí, mire, aquí estamos, gracias a Dios, celebrando lo que nuestros ancestros nos dejaron, y no podemos olvidarnos de eso tan lindo que ellos nos han traspasado, y ahora nosotros se lo estamos enseñando a nuestros hijos para que ellos no pierdan la tradición. ¿Sabía usted que hay cosas que uno adoptó que no mismo las adoptó uno, sino que como sus papás o nuestros papás los hacían, uno lo quiere seguir haciendo? Y entonces, para que Israel obtuviera la victoria, dijo: derriba, quita entonces, o derriba el altar de Baal que puso tu papá. Por eso es que les está yendo mal, porque tu papá puso un altar a los dioses ajenos, y por eso es que no les está yendo bien. Que aunque conocieron un Dios de maravillas, aunque Dios los sacó del mundo, Dios los sacó de Egipto, es como, hermano, como un niño así bien osado, que de repente le hayan enseñado palabra o algo, y venga y le diga: papá, pero ¿por qué estás haciendo tú eso? Si dice el hermano en la iglesia que no se debe de hacer. No le hagas caso al pastor, a veces se equivoca. Es que a mí me lo enseñó mi mamá esto. ¿Cómo lo voy a dejar? No, pero el pastor le dijo: te no diga nada. Entonces derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera. Era una potestad femenina y una potestad masculina que reinaban sobre el pueblo, y el pueblo ni se había dado cuenta. Ahora oiga, ¿sabe dónde tenía a Baal y dónde tenía a Acera, el papá de Gedeón? Cerquitas de él, dice, junto a él. Por eso es que les había ido mal. Ellos empezaban empezaban a cultivar el trabajo, empezaban a cultivar el campo, y de repente veían que ya tenían algo poquito de cosecha, y lo ponían ya listo para ellos poder disfrutar, y venían los madianitas: véngase para acá, y se lo robaban. Y cada que ellos querían progresar y querían prosperar, no podían, y venían los madianitas y se lo llevaban. Y entonces dijo: ¿por qué nos está yendo mal? Pues ¿sabe por qué le está yendo mal? Dijo el ángel, se lo voy a traducir pues como lo dice, como yo lo entiendo. Llegó el ángel y le dijo: ¿sabes por qué les está yendo mal? Porque tu papá tiene un altar a Baal y a Acera, y los tiene bien juntitos. Pero hermano, mire, puede ser que no los tenga literalmente. Ahora hoy en día puede ser que no los tenga literal ahí, que usted tenga, pues sería el colmo, hermano, que usted durmiera a la par de una gran imagen ahí. No, puede ser que no, porque la imagen puede ser que ya no esté afuera, pero sí esté adentro. Y mira que cómo cuesta quitar la imagen que tuvieron nuestros ancestros, porque uno no puede ser como fue su papá. Digamos, en el sentido, si fue trabajador, ahí sí, imite lo trabajador que fue, lo honrado, lo educado, lo bueno que era. Pero de ahí lo mal hablado, lo borracho, lo enojado, lo infiel, todo eso, esa imagen hay que cortarla. Amén, así es. Porque hay que borrarla. El Señor le dijo a Gedeón: corta la imagen, o derriba el altar, de Baal que pertenece a tu padre, y corta la acera que está junto a él. Oiga, hermano, Santo Dios. y entonces de ahí edifica pues en debida forma un altar al Señor tu Dios. ¿Cuántos tienen un altar? Para no que tenga usted ahí su altarcito, no, pero ¿cuántos tienen un altar
en su casa. Es más, que su casa sea un altar. De hecho, este es un altar donde ofrecemos alabanzas a Dios todos juntos. Y aquí todos nos unimos y al unísono cantamos y alabamos. Pero ¿cuántos tienen ahora un altar en su casa? Amén. Donde ese altar usted lo ha dedicado plenamente al Señor. Es más, su casa es un lugar santo, pues. Ya no tiene usted ahí una bota de Santa Claus, ya no tiene usted el gorro de no sé quién, ya no tiene usted ahí nada, sino que su casa es un altar. Antes bien tiene un letrero que dice: Jehová es mi pastor. En otro letrero tiene: el Señor Él está conmigo. Y en otro, y ese es un altar en su casa. Amén. Gloria a Dios. O todavía tiene una veladora con flores de Pascua. Derriba el altar que pertenece a tu Padre y corta la acera que está junto a él y edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios. Gloria. Sobre la cumbre de este peñasco toma el segundo novillo y ofrece holocausto, porque hacer un altar es una cosa y ya ofrecer holocausto es otra. Pero oiga qué tremendo: edifica o ofrece un holocausto con leña de la acera que has cortado, porque según en la Biblia la leña representa lo humano o la humanidad del hombre. Y si uno se tiene que hacer, hermano, si algo tenemos que hacer nosotros en un culto a Dios, es hacernos holocausto quemando nuestra humanidad para agradar al Señor. Aleluya, Dios. Porque, hermano, si usted solo viene ahí a cantar y mire, no va a sentir nada. Ahí se va a quedar. Usted pasó una hora parado, otros 45 sentado, oyendo, pero usted no se hizo holocausto. Usted lo quemó leña. Ni una gota de sudor le cayó, pues. Pero usted se hizo. ¿Qué dice Pablo en Romanos 12? Presenten sus cuerpos vivos. Presenten sus cuerpos como un sacrificio. Porque si no se hace leña, hermano, si no se hace holocausto, no puede subir el humo. Si uno no se hace holocausto delante de Dios, si uno no viene y le dice: Señor, hoy consume lo que no te agrada, lo que tal vez me está estorbando, lo que tal vez me quiere jalar, a veces a cosas que yo no debo de hacer, pero hoy me hago holocausto. ¿Qué se hizo Jesús? No solo fue sacrificio, sino que la Biblia describe que el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra y se hizo holocausto. Amén. Gloria a Dios. Un día, hermano, vamos a tocar este tema que muchos no lo creen, acerca del cordero que fue quemado. Amén. Se hizo cenizas. Aleluya. Por eso, hermano, mire que si todos hiciéramos holocausto juntos e hiciéramos un altar al Dios vivo, amén, hermano, ¿qué cosas no pasarían? Gloria a Dios. Aleluya. Por eso le digo: quema, haz un holocausto. Y verso toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos. Recuérdense que el 10 en la Biblia representa la prueba. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había mandado. Y luego dice, Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Y sucedió que como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. ¿Por qué? Porque, hermano, en cierta forma tenía algún temor Gedeón a la casa de su padre. Pero usted y yo ya hemos sido libres y no tenemos ningún temor para ofrecer. Es como, hermano, yo no sé cuántos tienen todavía familia que no son cristianos. Amén. ¿Verdad que sí? Y ellos saben que usted es abiertamente cristiano. ¿Verdad que sí? Y cuando usted lo invitan a algo, usted no tiene temor de decirle: no, yo paso.
¿Verdad que sí? Y no tiene temor de ellos. Pero miren qué impresionante. Porque Gedeón sí hizo el holocausto. Pero ¿sabe cómo hizo? Temió hacerlo. Temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día. Y entonces lo tuvo que hacer de noche. Yo sé que hay personas todavía que les da miedo decirle a sus parientes: no, mire, yo ya no celebro eso, no me anda invitando. Pero como hay birria y hay jarritos y hay un poquito que vaya, hombre, tan exagerados. Un tamal que me coma, un pache. Hermano, miren cómo comenzó la liberación del pueblo de Israel por medio de un varón que se atrevió a derribar el altar que pertenecía a su padre. Ahora dice en el verso 36: entonces Gedeón dijo: si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, si hay rocío solamente del vellón, y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Oiga, qué tremendo. Porque aún Gedeón, para cumplir y hacer lo que Dios le estaba diciendo, Gedeón le dijo: déjame hacer esto. Usted, hermano, o yo no sé si usted lo ha hecho, pero este señor, si tú quieres que ya no haga algo, por favor, háblame. Si quieres que ya no haga lo que yo quería hacer, háblame. O alguien que tú uses, que me venga a decir: si esto no es de Dios, háblame. Pero lo tremendo es que a veces la gente, aunque le habla a Dios, no obedece, hermano. Y eso es lo tremendo. Oiga el verso 39. Y Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba. Yo creo que ya a usted, ya Dios le habló mucho, y a mí también. ¿Verdad que sí? Déjame hacer una prueba con el vellón. Que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Y oiga, que temes que Dios bendiga a nuestro Dios que tenemos, hermano. Amén. Y así lo hizo Dios aquella noche. Aleluya. Porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Aleluya. Hermano, cierro la Biblia, ya no voy a hablar de más. ¿Cree usted que Dios ya le ha hablado? Amén. ¿Cree usted que Dios ya nos ha hablado, más bien? Así es, amén. Hoy digámosle al Señor: Señor, hoy derribamos la imagen que tengamos. Hoy derribamos lo que el Señor haya tenido que ver con